Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así comienza el relato de la metamorfosis de Kafka, en el que éste cuenta la experiencia por la que pasó el tal Gregorio Samsa, que tuvo que rebajar su sentimiento de identidad desde aquel que le había procurado ser un sufrido pero aplicado viajante de comercio hasta este otro que un día infausto le procuró el saber o sentir que había pasado a ser un miserable insecto. Un proceso más o menos semejante a aquel por el que atraviesa todo el que acaba cayendo en la depresión. Desde entonces, Samsa tuvo que adaptar su manera de estar en el mundo a su nueva condición. Cambió sus hábitos de trabajo por un ir y venir arrastrándose por el suelo y paredes de su habitación. Cambió también sus hábitos de alimentación, sus modos de convivencia, en realidad modos de transitar hacia la soledad. En conjunto, si así pudiéramos hablar, diríamos que tuvo que cambiar, más bien anular, su proyecto de vida. Es lo que pasa cuando se transforma tan sustancialmente la manera de mirar y de estar en el mundo. Hay una unidad esencial entre el mundo que vemos y la plataforma desde la que hemos escogido verlo, entre la circunstancia y el yo. A partir de la era moderna, la autoimagen prevalente que hemos asumido los seres humanos y que determina la perspectiva desde la cual observamos el mundo, no es propiamente la de un insecto, como le ocurrió a Gregorio Samsa, sino la del mecanicismo, que vino avalada para empezar por René Descartes. Desde entonces, fundamentalmente, nos vemos como un engranaje de piezas autónomas articuladas. Funcionamos al modo en que lo hacen las máquinas. Los modelos mecánicos escogidos para decidir nuestra autoimagen han sido, desde entonces sucesivamente, a lo largo de este tiempo, los autómatas, la máquina de vapor y, en nuestro tiempo, los ordenadores. La vida interior, el mundo emocional, vistos desde esta perspectiva mecanicista, han pasado a ser un epifenómeno superfluo y prescindible. Ninguna máquina, ningún ordenador, a las alturas de nuestro tiempo, necesita de ellos. Pero es posible que vernos como meros procesadores de datos signifique que hemos escogido una autoimagen que amputa elementos decisivos de lo que somos. Quizás seamos algo más que más o menos eficientes robots, aunque eso que somos auténticamente no quepa en esa autoimagen mecanizada que nos hemos superpuesto. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Decía Ortega, en una cita que perfectamente podemos acoplar a este contexto, que la araña no se diferencia ante todo del hombre porque reacciona de manera distinta ante las cosas, sino porque ve un mundo distinto que el hombre. La perspectiva que tengamos sobre las cosas, efectivamente, decidirá la forma que va a tener el mundo en el que nos movemos, e incluso las capacidades que habremos de poner en juego para desarrollar la vida que llevaremos a cabo en él.
Si encogiéramos nuestra perspectiva y la subordináramos a un delirio que nos incorporara, como en la Metamorfosis de Kafka, a la forma de mirar de un insecto, habríamos de reducir también nuestros planes vitales, nuestros deseos y nuestros temores hasta ponerlos a la altura o a la bajura de los que fueran los propios de nuestro nuevo ámbito zoológico, puesto que nuestro horizonte vital no abarcaría otros asuntos y otros problemas que aquellos que se correspondieran con ese mundo que fuéramos capaces de ver, de encajar en nuestra perspectiva. El hombre cuenta con una amplísima gama de posibilidades a la hora de escoger las cotas que han de delimitar el escenario natural en el que llevar a cabo nuestra vida como especie y como seres individuales. Hay, sin embargo, un límite que no puede o no debe el hombre traspasar, y es su pasado. Porque dice asimismo Ortega: el hombre es lo que le ha pasado, lo que ha hecho. Lo que efectivamente le ha pasado y ha hecho constituye una inexorable trayectoria de experiencias que lleva a su espalda como el vagabundo el hatillo de su haber. Ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante, es el hombre. Por eso carece de sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de ser. En esa ilimitación principal de sus posibilidades, propia de quien no tiene naturaleza, solo hay una línea fija, preestablecida y dada, que pueda orientarnos. Solo hay un límite, el pasado. Las experiencias de vida hechas estrechan el futuro del hombre. Si no sabemos lo que va a ser, sabemos lo que no va a ser. Se vive en vista del pasado. Prescindir de ese pasado, que incluso acota biológicamente nuestras posibilidades de ser, e imaginar, por ejemplo, que uno pueda percibirse a sí mismo como un insecto, al modo que hizo Gregorio Samsa, bien podemos decir que nos lleva a caer en los dominios del delirio. Uno no puede ser un insecto. Tampoco debería poder decidir ser una máquina, porque eso rompería nuestra ineludible trayectoria como seres humanos. Y sin embargo, en la era moderna, una era que Ortega considera que llega hasta la actualidad, no han sido los insectos, como en el relato de Kafka, sino las máquinas, el pseudodelirio o delirio a secas, que hemos escogido a la hora de entendernos, de darnos los hombres una imagen de nosotros mismos y de decidir el modo de mirar que íbamos a tener sobre las cosas. El mecanicismo ya le hizo ver a Descartes que los animales eran meros autómatas, un conjunto de engranajes, de piezas mecánicas articuladas y que respondían a los estímulos de manera semejante a como el reloj se pone en marcha cuando le dan cuerda. Aún diferenciaba Descartes al hombre de los animales, haciendo a aquel, a diferencia de estos, portador de un alma inmortal. Pero el espíritu de la época acabó favoreciendo la visión cabalmente mecanicista también del hombre, que no tardó en ser visto a sí mismo a través del prisma de la máquina. Esa manera de ver determinó, por ejemplo, que la medicina, aún hoy dominante, entienda el cuerpo humano como un conjunto de órganos o piezas engarzadas, pero autónomas, dejando así la organización del saber y los modos de actuar de la medicina en manos de especialistas que responden exclusivamente de las respectivas parcelas en las que ha quedado dividido el organismo. También la psicología conductista
es heredera directa del mecanicismo. Según ella, no existen para el psicólogo ni alma ni mente, entidades que esta teoría entiende irreales, porque están más allá de los comportamientos visibles que se derivan del aprendizaje, es decir, del conjunto de respuestas que el sujeto da mecánicamente a los estímulos que le llegan del entorno y de los hábitos subsiguientes. En el siglo XIX, una máquina concreta se hizo con el liderazgo de todas ellas. La máquina de vapor, que fue el factor decisivo que puso en marcha la revolución industrial. El mecanicismo adoptó entonces el modelo específico de la máquina de vapor, y el hombre mismo empezó a ser visto a través del prisma más matizado de esta nueva máquina. Ya no sólo intervenían en la manera que el hombre adquirió para verse a sí mismo mecanismos propios de los autómatas, sino que el cuerpo y la mente pasaron a imaginarse como un conjunto de tuberías, válvulas y pistones atravesados por una energía que ejercía una presión en el interior del cuerpo y que, buscando liberarse, producía movimientos, acciones y funciones siempre con ese carácter mecánico que esta autoimagen arrastra desde el origen. El psicoanálisis, por ejemplo, estuvo muy influido por esta forma de entender al hombre, mediatizada por la máquina de vapor, al suponer que el mecanismo básico de funcionamiento de la libido, la energía que mueve a los hombres, consistía en un proceso permanente que iba de la tensión a la carga y subsiguientemente a la descarga y la distensión. Si la libido no encuentra las vías adecuadas por las que discurrir, escogerá caminos desviados para aliviar la presión a la que esté sometida la máquina corporal. Esta manera hidráulica de verse a sí mismo que el hombre incorporó llevaba a interpretaciones tan pintorescas como la que conducía a imaginar que los soldados no debían satisfacer sus impulsos sexuales en tiempo de guerra, porque reteniendo así la energía consiguiente, encontraría esta energía modos explosivos de liberarse a la hora del combate. Abriría la espita de la presión y discurriría como agresividad. Y al contrario, cuando de lo que se trataba era de liberar la presión que sufría, por ejemplo, un paciente neurótico o estresado, se podría recurrir bien a la actividad sexual o a conductas sustitutivas, por ejemplo, la descarga agresiva, aunque fuera sobre un cojín. Hablamos de una energía, esa que hace vivir, que no tiene más sentido que el que tienen las máquinas. No hay, desde esta perspectiva, ninguna finalidad que la mueva. Solo responde a ese dinamismo que lleva desde la carga y la tensión hasta la descarga y la distensión, como las máquinas de vapor. El final del siglo XX y los comienzos del XXI han traído al primer plano a una nueva máquina y a una subsiguiente manera de entendernos los humanos, a través del nuevo prisma que se imponía, el del ordenador. Ya no nos vemos tanto los hombres como máquinas funcionando a través del proceso de carga y descarga de presión, sino ante todo como procesadores de datos. El objetivo, que a partir de esta nueva autoimagen o manera de vernos, y que se ha venido a concretar en lo que se ha denominado transhumanismo, es no ya mejorar nuestra condición humana
aplicando las posibilidades que nos da la tecnología, sino sustituir esa condición por otra considerada como más perfecta. Más perfecta desde el punto de vista de la máquina, del ordenador, que es el modelo sobre el que el hombre actual ha escogido imaginarse a sí mismo. Según esta nueva autoimagen de lo que somos, estamos en trance de pasar a ser cyborgs, seres formados por materia viva y dispositivos electrónicos. Esto no parece demasiado alarmante todavía, dicho así. Que esos dispositivos electrónicos vengan a poner remedio a insuficiencias orgánicas, producto de minusvalías o de enfermedades, no puede ser entendido sino como algo extraordinario y beneficioso. El peligro procedería de que la referencia que dirigiera estos procesos no fuera el hombre, sino la máquina. Porque efectivamente seguimos lastrados por la autoimagen delirante que nos ha acompañado a lo largo de la era moderna y contemporánea, de que el hombre es asimilable a una máquina. Y a partir de ahí podemos especular con suficiente fundamento sobre cómo podría ser, cómo amenaza ser ese mundo que promete convertirnos a los humanos en eficientes máquinas cibernéticas. El peligro que más nos amenaza es el que nos llevaría a prescindir de aquellos rasgos que nos caracterizan como humanos, pero que como máquinas resultarían superfluos o incluso un estorbo. Nuestro hardware, como organismos cibernéticos, igual que en El mundo feliz de Aldous Huxley, no necesitaría, por ejemplo, emociones dolorosas como el sufrimiento, la angustia, el sentimiento de culpa, meros epifenómenos de la máquina perfectamente prescindibles para su funcionamiento eficiente. Y las nuevas tecnologías podrían eliminar, por ejemplo, vía psicofármacos, las conexiones cerebrales en las que enraizan sentimientos como esos, de modo semejante a como actuaba en El mundo feliz de Huxley la droga que llamaba Soma. De esa eliminación de superfluos sentimientos que estorban el funcionamiento, nuestro funcionamiento, como eficaces máquinas informáticas, nos da noticia el visionario Aldous Huxley en esa novela suya, Un mundo feliz, a través del personaje que denomina como su fordería Mustafa Mons, el interventor residente de Europa Occidental, uno de los 10 gobernantes mundiales, y que se dirige en un determinado momento a los jóvenes diciendo: los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y su consumación. Abreviad este intervalo, derribad esos viejos diques innecesarios. Afortunados muchachos, dijo el interventor, no se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles en la medida de lo posible de toda emoción. Efectivamente, atajar toda emoción negativa es algo perfectamente asequible en ese mundo feliz y transhumanista que amenaza con hacerse realidad. Así le aconsejaban precisamente a uno de los protagonistas de la novela de Huxley. Estás melancólico, Marx. Necesitas un gramo de Soma. Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y ninguno de sus inconvenientes. Y es que en ese mundo feliz, la realidad a tener en cuenta no habrá de ser ninguna que sea interferida por emociones o sensaciones inoportunas.
Como se dice también en la novela, uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad, siempre que se le antoje, y volver de las mismas sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología. Un solo centímetro cúbico de soma cura 10 sentimientos melancólicos. Bastará, entonces, en ese mundo que ya está viniendo, con que queden intactas las conexiones que dan como resultado el placer. Los programas informáticos, asimismo, decidirán cuáles son nuestros proyectos de vida más eficientes y nosotros no tendremos que mantener activa ninguna capacidad de decidir. Será suficiente con emitir sensaciones, es decir, con ser capaces de recibir los mensajes, los inputs que nos llegan desde ese ámbito externo en el que se decide nuestro destino, y emitir los outputs correspondientes con el mejor tino y eficacia. Así reflexionaba de nuevo aquel dirigente mundial del mundo feliz ya citado, Mustafa Mons. Decía: actualmente el mundo es estable, la gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, está a salvo, nunca está enferma, no teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar. Y si algo marcha mal, siempre queda el soma. La nueva metamorfosis que ha de elevar al hombre a la categoría de eficiente robot orgánico no es una mera especulación o simple materia para el argumento de una novela distópica, sino que ya está en marcha. Llevamos décadas en que van imponiéndose cosmovisiones en las que lo que antes permitía diferenciar entre el bien y el mal se va sustituyendo por lo que dicta el principio del placer. Lo justo y lo injusto queda reducido a una nueva dicotomía: lo que me conviene versus lo que no me conviene. Las categorías que permitían diferenciar entre lo superior o excelente y lo inferior o vulgar, así como la distancia que separaba lo bello de lo feo, van quedando obsoletas. Asimismo, el elevado consumo de drogas y psicofármacos anuncia la llegada del soma del mundo feliz, el que aportarán las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos, y que acabará con nuestros desasosiegos. Para recibir los inputs que nos lleguen del mundo exterior, bastará con un solo sistema binario, el que diferencie lo placentero de lo que no lo sea. El único límite que aportaremos a nuestro funcionamiento como competentes y homologables procesadores de datos serán nuestras apetencias, que no son sino reflejo de las leyes objetivas que nos empujan de modo eficaz hacia la supervivencia. Y no habrá ningún criterio moral que nos obligue a canalizar, controlar o reprimir nuestras apetencias en aras de un bien que se sitúe por encima de ellas. Las categorías morales, la idea de que exista una finalidad para nuestros actos, tan ajena al funcionamiento de la máquina humana, así como la idea del deber, el sentimiento de culpa, los libros de filosofía que con todos estos conceptos han ido escribiéndose, las humanidades en general pasarán a ser tratados como virus o troyanos informáticos, que restan
eficiencia al funcionamiento del sistema y su destino ha de ser anulados, es decir, que se aplique sobre ellos la tecla eliminar. De nuevo, Aldous Huxley entrevió todo esto y nos lo mostró en esta nueva reflexión de Mustafa Mons, el dirigente del Mundo Feliz. Abro comillas. Una nueva teoría de biología. Este era el título del estudio que Mustafa Mons, uno de los dirigentes mundiales del Mundo Feliz, como hemos visto, acababa de leer. Permaneció sentado algún tiempo meditando, con el ceño fruncido, y después cogió la pluma y escribió en la portadilla: el tratamiento matemático que hace el autor del concepto de finalidad es nuevo y altamente ingenioso, pero herético y, con respecto al presente orden social, peligroso y potencialmente subversivo. Prohibida su publicación. Subrayó estas últimas palabras. Debe someterse a vigilancia al autor. Era un trabajo excelente, pero en cuanto se empezaba a admitir explicaciones finalistas, bueno, nadie sabía a dónde podía llegarse. Cierro comillas. Ya Julian Offray de la Métrie, que vivió entre 1709 y 1751, fue un conspicuo predecesor de esta forma de ver las cosas en tiempos de la Ilustración, en el siglo XVIII. Su libro más conocido fue El hombre máquina, en donde lleva esta analogía hasta el extremo. Y en el siguiente libro suyo, El arte de gozar o la escuela de la voluptuosidad, propone que el objetivo de la vida se encuentra en los placeres de los sentidos y que la virtud puede reducirse a amor propio. La única ética válida, pues, para él, es la que tiene por objetivo la búsqueda del goce. Y el tipo virtuoso pasa a ser, por tanto, el hombre voluptuoso. Así lo prevé también, aunque desde el bando opuesto, Aldous Huxley, que en el prólogo a Un Mundo Feliz dice: a medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende en compensación a aumentar. Y el dictador hará bien en favorecer esta libertad, en colaboración con la libertad de soñar despiertos, bajo la influencia de los narcóticos, del cine y de la radio. Huxley no conoció el avance cualitativo que en este sentido proporcionan los ordenadores. En colaboración con todo esto, decía, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Pero, ¿y si ese modelo informático que hoy hemos escogido para entendernos como seres humanos fuera defectuoso o demasiado incompleto? Porque sería posible pensar que nuestras emociones no fueran una superflua distracción del proceso evolutivo que ha desembocado en lo que hoy somos, sino que necesitáramos de ellas para conseguir integrarnos en el camino evolutivo que va de lo peor a lo mejor, de lo injusto hacia lo justo, de lo feo hacia lo hermoso, de lo odioso hacia lo amable, de lo malo hacia lo bueno, y que ese trayecto, primariamente moral y secundariamente estético, jurídico o psicológico, sería decisivo a la hora de entender la sustancia real de lo que somos. Podría ser que, al contrario que los ordenadores, nuestra vida se construyera como combate moral y, más aún, que hubiéramos venido al mundo con la misión de llevar a cabo ese combate. Y si nos redujéramos
a ser meras máquinas que responden solo a estímulos externos, robots que se preocupan nada más que de recibir inputs compatibles con el placer, la metamorfosis que se estaría produciendo concluiría en la desaparición no solo de las humanidades, algo que hoy empieza a hacerse evidente, sino del ser humano en su conjunto. A partir de esta nueva y amenazadora forma de vernos, ni siquiera la biología habrá de suponer un límite al diseño de lo que hayamos de ser. La única condición la pondrán nuestras apetencias, el principio del placer. Uno va a poder escoger ahora, o a no mucho tardar, no ya recomponer su órgano defectuoso a través del cultivo de las células madre, algo muy positivo y esperanzador, o sustituir el órgano auditivo dañado por un programa informático insertado en una microtarjeta implantada en el cerebro que rehabilite de nuevo las funciones auditivas. Maravilloso también. O asimismo, suprimir las funciones fisiológicas responsables del mecanismo del dolor insoportable o inútil, o disponer de registros fisiológicos de los que seamos informados en un dispositivo biométrico que llevemos en la muñeca junto al reloj de pulsera. Todo esto no puede sino maravillarnos y mantenernos fervorosamente expectantes para que llegue cuanto antes. Pero es que no se trata solo de esto. También parece ser que podremos escoger, estamos haciéndolo ya, entre, por ejemplo, ser hombre, mujer o cualquiera de las múltiples maneras de autopercibirse que tienen previstas las ideologías de la posmodernidad. El cuerpo ha pasado a ser, con ayuda de las nuevas tecnologías puestas al servicio del transhumanismo, algo perfectamente maleable, incluso a costa de romper con ese pasado, el pasado conformado biológicamente esta vez, sobre el que Ortega advertía que no se puede prescindir. Y de esta manera entramos en el ámbito delirante de las personas esquizoides y esquizofrénicas, ese del que vengo hablando en los vídeos de la lista de mi canal, que titulo Civilización Occidental y Locura. El psiquiatra Ronald Lange definía así a esa personalidad esquizoide, que en el extremo pasa a ser directamente esquizofrénica. La persona esquizoide, dice, no se experimenta a sí misma como una persona completa, sino más bien como si estuviese dividida de varias maneras, quizá como una mente ligada más o menos de forma tenue a un cuerpo, como dos o más yos. Esa escisión esquizoide entre el yo y el cuerpo hace sentir que el cuerpo, es un hábitat inadecuado, imperfecto, para aquel yo que trata entonces de corregirlo y acomodarlo a sus presupuestos. El individuo esquizoide o esquizofrénico, dice también Lange, abro comillas, puede no poseer un sentido contrarrestador de congruencia y cohesión personal. Puede sentirse más insustancial que sustancial e incapaz de suponer que la estofa de que está hecho es genuina, buena, valiosa. Y puede sentir que su yo está parcialmente divorciado de su cuerpo. En esa imperfección percibida en sí mismo, que no es sino falta de autoestima, es donde acaban entrando abruptamente los planteamientos transhumanistas,
proponiendo ese nuevo modo de ser más acomodado al funcionamiento de las máquinas que al propiamente humano. Desde que el hombre moderno, de la mano del mecanicismo, empezó a imaginarse a sí mismo como una máquina, el desarrollo tecnológico, las máquinas han logrado, eso sí, avances prodigiosos y se han convertido en entes cada vez más perfectos. Pero siguiendo su modelo, imaginándonos a nosotros mismos como máquinas, los hombres nos hemos metido en un gravísimo atolladero. Uno de los pacientes esquizofrénicos de Ronald Lange se expresaba diciendo: no tengo sí mismo, solo soy una respuesta a otras personas. Carezco de identidad propia. Siento que no tengo peso ni sustancia propia. Soy únicamente un corcho que flota en el océano. Es lo que pasa también cuando uno cree ser una máquina. Todo se decide desde fuera de ella. Y es la cultura general, la cultura posmoderna en este caso, la que empuja en esa dirección. Y si no conseguimos reconducirla, vamos abocados a la catástrofe. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otro vídeo, amigos.